que el tiempo es suyo. Gracias, hermano Jaime. Qué privilegio, hermanos, poder otra vez tratar lo que los ángeles quisieran ver, lo que los ángeles quisieran hablar. Y Dios lo ha concedido para que nosotros, seres finitos, seres débiles, podamos transmitir estos mensajes. Por eso, toda la honra y toda la gloria pertenece a nuestro Dios. Voy a invitarles para que ahora le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en este tema. Bien, aprovechamos la oración que hizo el hermano, pero yo me auno a la petición del hermano y de manera especial roguémosle todo en nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos ayude a entender el tema. El tema de hoy, hermanos, es el tema más importante de toda la semana. Es el máximo tema. El tema de mañana a mí no me gusta. Y a lo mejor alguien va a decir, pero ¿cómo? El pastor está diciendo que el tema de mañana no le gusta. No, no me gusta el tema de mañana. Para nada. Sin embargo, vamos a tener que presentarlo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Es la voluntad de Dios, pero el tema de mañana no me gusta. Pero, ¿por qué será que no me gusta? Hoy se van a dar cuenta por qué no me gusta. Pero hoy es el tema máximo de cómo llegar nosotros a ser realmente invencibles. Entonces, para no alargarnos más, para no tener más preámbulo, nos vamos a ir directamente a la presentación. Le voy a compartir la presentación para que podamos nosotros, hermanos, entender el mensaje de esta hora. Entonces, a ver. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí. Durante toda la semana hemos estado hablando de cómo nosotros podemos tener confianza en medio de la crisis. Y ya como la lámina lo indica, mientras Cristo esté al timón, que soplen los vientos, que sople la tempestad, como estábamos viendo en el día de ayer. Terrible lo que va a pasar en el tiempo de las últimas plagas, en el tiempo del fin de los sellos. Pero Cristo está al timón y mientras estemos al timón, nosotros nada tenemos que temer. Recuerden que esta semana hemos estado tratando de ver lo que Jesucristo le explicó a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Este sermón de Cristo fue dado en privado a los apóstoles. No fue un discurso para todo el mundo. No había fariseos, no había gente alrededor, sino que él aparte con los discípulos les explicó. Y ese tema que él explicó en Mateo 24 y Mateo 25, que a esta altura del tema deben sabérselo de memoria. Esos dos capítulos que les hemos pedido que los lean, que los leamos. Noten ustedes que Jesucristo les dijo a los discípulos hace 2000 años atrás, están viendo todo lo que están viendo, los tremendos edificios, están viendo las futuras generaciones, las futuras ciudades. ¿Saben? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y claro, los discípulos pues asustados, y es lo que hemos venido estudiando estos días, le preguntaron a Cristo, le hicieron tres preguntas. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales hay de tu venida y qué señales hay del fin del mundo? Y el Señor, pues, él procede a explicarles cuáles son las señales del fin del mundo. Noten ustedes que el Señor en Mateo capítulo 24, en el versículo 20, les dijo que inmediatamente después de cuatro cosas que estudiamos ayer, después de la tribulación de aquellos días, después de que el sol se oscurezca y la luna no dé su resplandor, después de que las estrellas caigan del cielo, ¿qué va a pasar? Después de que las potencias de los cielos sean conmovidas, ¿qué es lo que Jesús dijo iba a pasar? Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Eso fue lo que el Señor le dijo a toda la gente. Bueno, ustedes recordarán que lo que Jesucristo dijo fue dicho haciendo eco a las palabras del profeta Joel. El profeta Joel dijo allá que Dios haría grandes prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. Y advirtió, el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová. Esas son las mismas palabras que mencionó el sexto sello del Apocalipsis, del cual nosotros tomamos el título del libro que ustedes están recibiendo o que van a recibir, señales del sexto sello. En las señales del sexto sello se agregó una más, que fue el gran terremoto, y se reconfirmó lo del sol que se pone negro como saco de silicio y la luna se pone toda en sangre, y se reconfirma la señal dada por Cristo en Mateo 24 de que las estrellas caerían del cielo sobre la tierra. Pues bien, hermanos, aquí está el resumen de lo que se vio ayer. Hasta ahora se han cumplido 4 señales y esas son las que nos deben interesar. La quinta señal, la de las potencias de los cielos cuando sean conmovidas, eso no nos corresponde a nosotros saber cuándo va a ser. Porque cuando ocurra esa señal, el tiempo se acabó. Ya no hay chance, ya no hay oportunidad para que nadie se arrepienta. Por lo tanto, hermanos, nosotros estamos viviendo en los previos del fin de todas las cosas. La primera señal del sexto sello se cumple en el año de 1755 con el famoso terremoto de Lisboa. La segunda señal es la oscuridad del sol en 1780. La tercera fue la caída de las estrellas en 1833 y un año después termina la Inquisición, o sea, la gran tribulación. Hoy vamos a ver la señal más importante del sexto sello. Y es la señal que nos va a decir cómo nosotros podemos ser invencibles en un mundo tan difícil, tan desafiante, tan terrorífico, en un mundo tan caótico. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser invencibles? O sea, que nada nos derrote. Pues hermanos, alistémonos porque viene el tema más importante de toda la semana. Bueno, vamos a recordar las palabras del profeta Joel. Joel, en el capítulo 2, versículo 30, a partir de en ese pasaje, el capítulo 2, nos va a dar la señal súper especial del sexto sello. Él dice en el versículo 30, tomen nota, ¿qué versículo? El 30. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿En qué versículo estamos? En el 30. ¿De qué libro? Joel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 30. Ahora, ojo, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos en el versículo 31. Ahora miremos un poquito antes lo que él dijo en el versículo 28. Y después de esto, que dice él, derramaré mi espíritu sobre toda carne y derramaré mi espíritu, lo pusimos en color distinto, sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, plural, y vuestras hijas, plural, vuestros ancianos, plural, soñarán sueños y vuestros jóvenes, en plural, verán visiones. Joel 2:28. Entonces, si atamos cabos, nos estamos dando cuenta que por los días en que el sol se iba a oscurecer y la luna se convertiría en sangre, por esos días el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre quién. Dice sobre toda carne. Y están hablando de los hijos y de las hijas. A ver, yo no sé cuántos de ustedes allí en sus casas están con sus hijos en este momento. Yo quiero que si sus hijos estén ahí cerca, écheles una miradita a sus hijos. Mire lo que Dios ha prometido después de que comenzó el tiempo del fin, lo que Dios ha prometido para sus hijos. Y si estamos edificando altares, si estamos preparando hijos para el reino de los cielos, esta profecía, esta promesa se va a cumplir, se está cumpliendo, se va a cumplir muy pronto con todos sus hijos y sus hijas. ¿Qué van a hacer los muchachos? Van a profetizar. Ahora, si hay alguna persona mayor, una persona ya grande, pues yo voy a pedirle a los nietos y a los hijos que miran a los abuelos. ¿Y qué dice la profecía? Que incluso el abuelo y la abuelita soñarán sueños. Está hablando de vuestros ancianos en plural. Y ahora, ¿por qué no miramos a los jóvenes? Esos muchachos que están entre los, vamos a decir, entre los 20 años y los 35.
dice que los jóvenes verán visiones. En otras palabras, la gran señal especial del sexto sello es el derramamiento del Espíritu Santo sobre un pueblo, no sobre una sola persona. Es sobre un pueblo, porque está incluyendo hijos, hijas, ancianos, jóvenes. Va a derramar su espíritu sobre todo un pueblo. O sea que en los últimos días habrá un pueblo lleno del Espíritu Santo que estará profetizando, teniendo sueños y tendrán visiones. Y dice en el versículo 32 que en estos tiempos en que el Espíritu se derrame, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo les parece? Entonces, mis hermanos, ya se lo había dicho Jesús a los discípulos. Él les dijo a los discípulos, ustedes quieren ser invencibles, quieren tener poder. Bueno, les voy a dar el secreto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tipo de poder tiene el Espíritu Santo? ¿Quién puede derrotar al Espíritu Santo? Nadie. De modo que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, seremos invencibles. Nadie nos podrá separar de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni espíritu, ni potestades, ni demonios, nada, ni la espada, ni el peligro de la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos invencibles. De modo que el secreto para ser invencibles es permitirle al Espíritu Santo que se apodere de nuestras vidas y que nos llene de mucho poder. Ahora, cuando le dijo a los discípulos, y recibiréis poder, vamos a regresarlo una, dice, cuando ustedes reciban, le habló a los discípulos, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, tendrán poder ¿para qué? ¿Para qué? Para que sean mis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre los discípulos después del oscurecimiento del sol, después de 1780, Dios prometió que lo derramaría sobre todo un pueblo. ¿Y para qué lo va a derramar sobre todo un pueblo? Para que este pueblo cumpla lo que Jesucristo dijo. Esta es la última señal previa antes del fin del mundo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Jesús le había dicho a los discípulos, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y ahora le está diciendo a la iglesia, a nosotros hoy en día, ustedes van a predicar el evangelio del reino en el mundo para que sean mis testigos a todas las naciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. Queridos, yo les hago una pregunta muy importante. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es tan importante que le voy a dar varias razones y les voy a dar la oportunidad que ustedes escojan la que más les gusta. Y que cada uno de ustedes responda cada vez que hablemos del Espíritu Santo, cuán importante es el Espíritu Santo. Entonces, comencemos. Miren, mis hermanos, el Espíritu Santo es tan importante el Espíritu Santo, que hasta Cristo dijo en San Juan 16:7. Mire, le voy a decir la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Notan lo que Cristo dijo? A ustedes les conviene que yo me vaya, pero ¿cómo Cristo nos conviene que Él se vaya? Sí, porque Cristo con su cuerpo humano estaba limitado. Él no podía estar sino en un lugar a la vez. Él no podía meterse dentro de las personas. Él no podía hacer eso porque era un ser humano también. Jesucristo, tanto divino como humano, no utilizó su divinidad para hacer absolutamente nada en favor de la gente ni en favor del mismo. Él trabajó como un ser humano podría trabajar de la misma manera. Entonces, hermanos, aquí llegó lo más impresionante de todo. Primero que todo, ¿saben ustedes por qué el Espíritu Santo es tan importante? El Espíritu Santo es tan importante porque Él es el único que nos puede conducir a la verdad. Noten ustedes lo que dice el Señor en San Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. O sea, mis queridos, cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, debe tener
la certeza, la seguridad de que nunca terminará en el error. El que es guiado por el Espíritu Santo siempre terminará en la verdad. Por eso la verdad no es una iglesia. La verdad no es una doctrina. La verdad es Cristo. La verdad es su palabra. Y el único que puede conducirnos a Cristo y a su palabra, hacernos entender su palabra, es el Espíritu Santo. Entonces, noten ustedes, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Les pregunto, ¿es muy importante el Espíritu Santo entonces o no? Eso no es importante. Claro que sí. El Espíritu Santo es demasiado importante. Vamos a la segunda razón por la cual el Espíritu Santo es muy importante. ¿Qué tal esto? El Espíritu Santo es el único que puede convencer a una persona de pecado y de cosas más. Noten ustedes lo que dice allí el Señor en San Juan 16:8. Cuando Él venga hablando al Espíritu Santo, ¿qué dice que va a hacer? Convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué tal eso? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Dígame, porque es que hay gente que aunque nosotros le hablemos, nada que se deciden por Cristo. Porque hay gente que saben que están haciendo lo malo, pero ¿por qué no se convencen de que han hecho lo malo? Es que nosotros no tenemos poder para convencer a nadie. Usted le puede echar cantaletas y miles de discursos a los hijos, pero usted no puede convencerlos. El único que puede convencer a una persona, y de hecho lo va a hacer con todo el mundo, tanto con los que se salven como con los que se pierdan. El Espíritu Santo va a convencer a todos de tres cosas: de pecado, o sea, de que qué es lo que está haciendo mal, qué cosa lo está separando de Dios. Va a convencer a todo el mundo de lo que es la justicia, o sea, lo correcto, el carácter de Dios, la santidad. Y va a convencer al mundo de juicio, o sea, de que lo que Dios va a decidir sobre cada persona será justo, equitativo, será justo y verdadero. Entonces, pregunto, ¿es muy importante el Espíritu Santo o no? Entonces, yo creo que nosotros, cuando oremos, nosotros queremos que, por ejemplo, un hijo se convierta, que el esposo se convierta, un familiar se convierta. Lo único que podemos hacer es: Espíritu Santo, por favor, no te apartes de fulano, no te apartes de mi comadre, no te apartes de mis hijos. Convéncelos, por favor, convéncelos. No habrá una sola persona en toda la tierra que se salve, sino porque fue convencido por el Espíritu Santo. Y no habrá ninguna persona que se llegue a perder que diga: es que yo no sabía. No, ellos también serán convencidos por el Espíritu Santo. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo no puede obligar a nadie. El Espíritu Santo solamente puede hablar, pero la decisión la tomamos nosotros. Veamos la tercera razón por la cual es tan importante el Espíritu Santo. Y déjenme decirles que esta es una de mis favoritas. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a vencer nuestras debilidades. No importa la debilidad que nosotros tengamos. El único que nos puede ayudar a vencer las debilidades, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Porque noten lo que dice Romanos 8, versículo 26 en la primera parte. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuál es mi debilidad? ¿El alcohol? ¿El tabaco? ¿Las drogas? ¿La pornografía? ¿La mentira? No importa la debilidad que nosotros tengamos, jamás la podremos vencer por nosotros mismos. Podemos lograr victoria solamente por un mes, por 2 meses, y ahí volvemos a caer. Pero el gran secreto para que una persona que tenga una debilidad terrible en su vida, en su carácter, un vicio, cualquier cosa, el único que puede ayudar a vencer la debilidad de la persona es el Espíritu Santo. Entonces, mi querido, tú no esperes haber vencido tu problema de alcohol o tu problema de tabaco, o tu problema de drogas. No esperes vencer tu problema para que cuando ya hayas vencido tú mismo tu problema, entonces ahora te vas a entregar a Cristo. No, equivocado.
Nosotros debemos venir a Cristo tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con nuestras deficiencias, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con todo lo malo que tenemos. Y decirle, Señor, aquí estoy, yo no puedo, renuncio a mí mismo, yo me siento que no puedo vencer, pero Señor, tú prometiste de que si tú me dabas el Espíritu Santo, Él me ayudaría a vencer las debilidades. Pregunto, hermanos, ¿es muy importante el Espíritu Santo? ¿Es muy importante? Claro que sí. El Espíritu Santo es muy importante. Vamos a la cuarta razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante. Hermano, nosotros no sabemos orar, pero la Biblia dice de que solamente el Espíritu Santo nos ayuda o nos enseña a orar. Noten ustedes lo que dice San Pablo. Pablo dice lo siguiente, porque ¿cómo debiéramos orar? Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos orar. Pero ahora noten, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros nos pasa como cierto chico que estaba interesado, quería casarse y él pues todavía no tenía novia. Él quería casarse, pero la novia no sabía. O, o él le gustaban ciertas chicas. Y entonces él hizo una oración diciéndole a Dios, Espíritu Santo, Dios, ayúdame porque voy a tomar la decisión de casarme. Yo no sé si es con Rosa o yo no sé si será con Margarita. Pero Señor, ojalá que sea con Margarita. ¿Qué tal esa oración? Está pidiendo a Dios que le ayude a escoger y ya le está diciendo a Dios con cuál quiere. Entonces, ¿para qué le pide a Dios que le ayude a escoger? Entonces, esta es una muestra que nosotros no sabemos pedir. Y mucha oración que nosotros hacemos es equivocada. Pero la ventaja de tener el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo toma mi oración defectuosa y equivocada y mire cómo hace el Espíritu Santo la oración. Aquel muchacho dijo, Señor, ayúdame a escoger. Yo no sé si Rosa o Margarita, pero ándale, Señor, ayúdame con Margarita. El Espíritu Santo toma la oración de esta persona y la eleva al Padre Celestial y le dice, Señor, ahí está tu hijo. Él quiere casarse. Por favor, ayúdale a entender que le conviene Rosa. Y el muchacho pensando en la Margarita, pero el Señor le escogió otra flor. Este es un pequeño ejemplo, un ejemplo muy sencillito que les acabo de poner. Nosotros no sabemos orar. Pero ahora yo quiero llamar su atención a lo que está en color amarillito. ¿Notan? ¿De qué manera el Espíritu Santo intercede por nosotros? ¿Cómo? ¿Qué dice allí? ¿Intercede por nosotros con qué? ¿Cómo dice? Gemidos, gemidos indecibles. ¿Qué tipo de gemidos? Noten que estamos en Romanos 8:26. Pues para que ustedes y yo entendamos cómo es que el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros. Hoy estamos descubriendo que no solamente Jesús intercede por nosotros en el cielo. Sí, Jesús en el cielo es el que intercede por nosotros, pero aquí en la tierra, el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Y Él desde la tierra intercede por nosotros. ¿Y de qué manera? Bueno, para que entendamos esa expresión gemidos indecibles, pues veamos unos versículos atrás, el versículo 22. Allá dice que la creación gime, usa el mismo verbo que utilizó para el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. ¿Y de qué tipo de gemido? El que está mencionando el versículo 22. La creación también gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¡Wow! ¿Qué tipo de gemidos son los que el Espíritu Santo hace? Gemidos como mujer en parto. A ver, ¿cómo es que las mujeres gimen cuando están pariendo un hijo? ¿Habría alguna hermana aquí de pronto que quisiera hacernos una demostración? No, olvídense. Pero yo imagino que es la cosa más horrible. Dicen por ahí que cuando alguien tiene cálculos, un varón tiene cálculos en los riñones, los dolores son parecidos a la mujer cuando está teniendo un hijo. Y noten que está utilizando el verbo gemir. Cuando el Espíritu Santo clama por ti, mi hermano, mi amigo,
Cuando el Espíritu Santo clama por ti, clama como si estuviera pariendo. Es con gritos desgarradores. De modo que, queridos hermanos, amigos, el Espíritu Santo es muy importante, demasiado importante. ¿No les parece? ¿Sí les parece o no? Pero veamos, hermanos, la quinta razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro carácter. ¡Wow! Y yo pensando cambiarle el carácter a mi esposa, ¿qué tal? O mi esposa pretendiendo cambiar mi manera de ser. Se equivocó. Ninguno de nosotros es capaz de cambiarle el carácter a otra persona. Ni siquiera podemos cambiar nuestro carácter a nosotros mismos. Pero la Biblia dice que el que puede cambiar nuestro carácter, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Noten ustedes, queridos, lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Pero el fruto, y no está hablando en plural, está hablando en singular. Él no está ofreciendo cosas por separado que tú escojas, no. El fruto del Espíritu, ese fruto tiene 9 semillas grandes, carnuditas, deliciosas. Ustedes conocen esas frutas que tienen semillas. Por ejemplo, la guanábana. Oh, la guanábana es una cosa deliciosa. Y comérsela así solamente sin necesidad de que sea en un juguito. Oígame, esa guanábana, pero tienes que agarrar la semilla y tratar de sacarle toda la carnecita. Es una cosa deliciosa. Pues bien, la Biblia dice que el fruto del Espíritu tiene 9 semillas. Y si falta una, el fruto está incompleto. Entonces, mire lo que el Espíritu Santo es capaz, mire qué semillas es capaz de poner en nuestro corazón para que tengamos el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son las semillas del fruto del Espíritu? A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué tal les parece? ¿A usted le gustaría que su esposo fuera lleno de amor, viviera con gozo, tuviera siempre paz en el corazón, tuviera paciencia? Uy, que fuera manso. ¿Le gustaría que su marido fuera así, hermana? ¿O qué tal, hermanos, varones? Si les gustaría que su mujer fuera bondadosa, mansa, tuviera dominio propio, fuera amorosa todo el tiempo, llena de gozo, que no estuviera quejando, sino llena de gozo, llena de paz y de paciencia, ¿nos gustaría? Hermano, ningún consejero matrimonial puede lograr eso. Ni siquiera estas conferencias pueden lograr eso. Ni siquiera un pastor podría darle eso a ninguna persona. Nadie es capaz de hacerlo. Usted y yo no somos capaces de producir eso, porque por naturaleza somos rencorosos, somos amargados, vivimos intranquilos, impacientes, somos malignos, somos malévolos, somos incrédulos, somos arrebatados, orgullosos y no nos sabemos controlar. Por naturaleza somos así. Pero aquí está diciendo que el Espíritu Santo puede producir todo ese cambio en nosotros. Entonces, hermanos, el único que puede transformar el carácter de una persona es el Espíritu Santo. Entonces, ¿es importante el Espíritu Santo o no? Demasiado importante. Con razón Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Pero como yo me voy a ir, yo les voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, nos conviene hasta ahora que Cristo todavía esté arriba. Porque mientras Él está arriba, intercediendo por nosotros, el Espíritu Santo está aquí abajo, batallando con nosotros, tratando de convencernos, tratando de transformarnos, tratando de usarnos, de emplearnos para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es muy importante. Vamos a la número 6. Solo el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Wow. Una vez un señor, estábamos en una campaña evangelística en una ciudad de la costa norte de Colombia, en Barranquilla.
Y a mí me tocó, yo era estudiante del último año de teología y fuimos a tener la campaña ya con todos los estudiantes de teología, nuestro director, y fuimos a tener la campaña en Barranquilla y a mí me tocó visitar a algunas personas. Yo recuerdo que fui a visitar a un señor y cuando llegué a su casa estaba abajo de un caucho, de un árbol de caucho. Allí estaba con su sillita, una tremenda sombra. Y cuando él me vio llegar, se sonrió. Me dijo, ya sé quién es usted. Le dije, sí, pues vengo de la campaña, usted ha ido a las conferencias. Dijo, mire, yo sé lo que me va a decir, pero déjeme decirle una cosa, amigo. Yo no necesito lo que usted me viene a decir. Yo no necesito nada. ¿Y sabe por qué? Dije, ¿por qué dice eso? Dice, porque Dios me tiene que salvar. ¿Cómo que Dios me tiene que salvar? Me dijo, sí, porque Dios me tiene que salvar porque Él nunca me pidió permiso para yo nacer en este mundo. Wow. Cuando Él me dijo eso, yo dentro de mí pensé una cosa terrible. ¿Cómo es que este hombre dice que Dios no le pidió permiso para nacer? Digo, como Él no me pidió permiso para nacer, Él me tiene que salvar, porque el error fue de Él. ¿Por qué permitió que yo naciera en el mundo? Él permitió que yo naciera en el mundo, luego Él me tiene que salvar. Amigo, estás equivocado, pensé dentro de mí mismo. Dígame una cosa, usted me garantiza que cuando su padre y su madre quisieron tener un hijo, tenerlo a usted, ellos se arrodillaron al pie de la cama donde estaban y le pidieron a Dios, Señor, bendícenos en la actividad que vamos a tener y que este niño, si sale un niño, que sea por tu santa voluntad y producto de nuestro amor. ¿Será que sus papás le pidieron permiso a Dios para que usted naciera? Y también pensé dentro de mí mismo, bien atrevido yo, pero dentro de mí. Dije, ¿o no será que usted nació por un descuido de sus papás? ¿Usted va a decir a mí de que usted ya es hijo de Dios por el simple hecho de que aterrizó en este mundo? Usted ya es hijo de Dios cuando la Biblia dice que todos nacemos separados de Dios. Los únicos que vinieron a este mundo en el principio, en el Antiguo Testamento, por voluntad de Dios exactamente, que Dios lo planificó, fueron Adán y Eva. Y después del pecado de Adán y Eva, todos sus hijos fueron separados de Dios. Ahora, otra cosa es que Dios nos ofrece la adopción, pero nadie es hijo de Dios porque sí. Dios simplemente nos ofrece la adopción. Noten ustedes lo que dijo el apóstol San Pablo, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios no es cualquiera. Que nació para un hospital, ya por eso es hijo de Dios. No. Es un candidato a la adopción, que es distinto. Pero si la persona no quiere ser adoptada, pues Dios no puede obligar a nadie que sea hijo de él. Solo una persona que es guiada por el Espíritu Santo puede llamar a Dios Padre. Y lo está diciendo clarito la Biblia. Solo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, es importante ser guiados por el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo me está guiando? ¿Estoy actuando como un hijo de Dios? ¿Se siente Dios orgulloso de mí? Yo he visto en algunos carros, algunas personas colocan un sticker en la parte de atrás de su carro donde dice, mi hijo es alumno graduado con honores de la universidad tal o de la escuela tal. Esos padres ponen esos stickers o mi hijo está en la Navy. ¿Por qué ponen esos stickers? Porque esos padres se sienten orgullosos de sus hijos y quieren que todo el mundo sepa que ese es hijo de ellos. Dios quiere poner en el sticker de su carroza cósmica, el sticker donde dice, yo soy el Dios de Jerry, yo soy el Dios de Daniel, yo soy el Dios de Carlos, el Dios de Jaime, el Dios de Jairo. Imagínense que Dios ponga ese sticker en la parte de atrás de su carroza celestial. Hay que leer el libro de los Efesios, el capítulo 1. Yo le recomiendo Efesios, la epístola de Efesios, y en el capítulo 1 donde Dios dice que Él nos creó para la alabanza de su gloria. Pero no todo el mundo que está en esta tierra actúa como un hijo o hija de Dios.
y no hacen cosas para la gloria de Dios. Pero todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo actúan de tal manera que Dios se siente orgulloso en ser el Padre de ellos. Dios se siente orgulloso de decir, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Isaac. ¿Por qué Dios hablaba así? Porque él se sentía orgulloso de sus hijos. Esos hijos lo representaban. Dios tan sublime se goza en llamarse en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jaime, en el Dios de María, en el Dios de Luis, en el Dios de David. Él se siente orgulloso, pero nosotros debemos actuar de manera que Él se sienta orgulloso de nosotros. Por eso, hermanos, amigos, para ser hijos de Dios realmente, uno es hijo de Dios solo cuando el Espíritu de Dios lo está guiando a uno. No le dijo un día Jesús a Nicodemo, si tú no naces de nuevo y no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Oiga, si este Nicodemo se sabía la Biblia, cumplía los mandamientos, estaba en la iglesia verdadera, no dejaba de ayunar, no dejaba de orar, daba los diezmos de todo. Y sin embargo, Cristo le dice, si tú no naces de nuevo, si no naces del Espíritu Santo, no entras al cielo. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, no basta ser miembro de una iglesia. No basta que seamos religiosos. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y podemos llamarlo papito. Esa es la palabra que utiliza Pablo cuando dice Abba. Dice que cuando somos liberados por el Espíritu Santo, liberados de la esclavitud, podemos llamar a Dios Abba. La palabra Abba, con la A, la B larga y la A, Abba, quiere decir papito, papi. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo nos guía, podemos sentirnos tranquilos y decir, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. ¿Saben ustedes quién puede decirme a mí papito? ¿Quién le puede decir papi a Daniel? ¿Quién le podrá decir papi a Jairo o a Jaime? ¿Quién? Imagínense que una hermana de la iglesia, una niña de la iglesia, venga donde el hermano Jairo y le diga papi. ¿Que creen que eso es aceptable? No. ¿Saben quién es la única persona que me puede decir papi? Me acuerdo que una vez en la ciudad de Los Ángeles, cuando trabajaba allá en la iglesia central, una de las jóvenes de la iglesia, una muchacha venida de Centroamérica, una chica de unos 14 años, un día se me acerca a mí en el parking lot de la iglesia, en el parqueadero de la iglesia, y yo estoy parado ahí con mi hija también como de unos 14 años. Y aquella chica, solita en los Estados Unidos, con sus padres lejos, me dice, pastor, ¿será que yo le puedo decir a usted papá? Ah, hubieran visto ustedes la mirada que me hizo mi hija me jaló el pantalón por un ladito y me miró y eso echaba fuego por los ojos. Y tenía razón mi hija. Es que la única que podía decirme papá era mi hija misma. Entonces, ¿cómo es que nosotros llamamos a Dios Padre? A ver, ¿con qué derecho llamamos a Dios Padre? El único derecho que tenía mi hija de llamarme padre es porque yo la engendré. Y nosotros podemos llamar a Dios Padre cuando somos engendrados por Él. Engendrados no por la voluntad de papá y mamá, sino porque fuimos adoptados por Él y porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, será muy importante ser guiados por el Espíritu de Dios. Claro que sí. Miren ustedes, hermanos, la séptima razón por la cual el Espíritu Santo es muy importante. Él es el que pone el sello de acabado. Él es el único que va a decir quién está listo para vivir en el cielo. Aquí en la tierra y medio la llevamos, pero para vivir en el cielo, en la atmósfera celestial, en la presencia de Dios todo el tiempo, wow, hay que tener unas calificaciones para poder vivir arriba. Ahorita van a comenzar muy pronto los viajes interespaciales. Gente que va a pagar su $1.000.000 para hacer un viajecito y de vuelta a la luna o a una estación en Marte.
Y para ir a esos lugares hay que ir con un traje especial y hay que tener un entrenamiento especial porque nadie podría sobrevivir en la Luna y en Marte si no sabe qué se necesita para vivir en ese lugar. Pues hermanos, ¿qué tal? Nosotros vamos a ir para el cielo. Y a ver, ¿y cómo vamos a vivir en el cielo? De la manera como vivimos aquí. Con los descuidos de aquí. Con nuestra falta de preparación aquí. Mire, el trabajo del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. El trabajo del Espíritu Santo es sellarnos, ponernos el sello de garantía y decir, este está listo para vivir en el cielo. Miren ustedes lo que dice el apóstol San Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Cuando dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. O sea, yo puedo reclamar el cielo, las bendiciones, la herencia, el cielo mismo, solo si el Espíritu Santo está en mí, si he sido sellado con él. Hermanos, el Espíritu Santo es demasiado importante. Es tan importante que el Señor dijo en Efesios 4:30, no se les ocurra contristar, entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cristo comenzó la obra de la redención con el Padre desde antes de la eternidad. Cristo consumó la obra de la redención aquí en la tierra, pero el Espíritu Santo le da el toque final para que los redimidos podamos estar un día en el reino de los cielos. Sin Espíritu Santo no hay reino de los cielos. Queridos, es tan importante el Espíritu Santo que noten lo que Jesucristo dijo en Mateo 12:31. Es tan importante el Espíritu Santo que él dijo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Uy, ¿cuál será ese pecado contra el Espíritu Santo? ¿Quién puede cometer ese pecado? ¿Cuántos de ustedes quisieran saberlo? Levanten su manito allá para que yo pueda ver medio algunas manos. ¿Le gustaría saber cómo evitar cometer el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber cuándo una persona comete ese pecado? Pues bien, no se pierdan el tema de mañana, porque mañana yo voy a estar hablando del pecado contra el Espíritu Santo. Por eso les dije yo al principio que ese tema no me gusta. No me gusta ese tema, pero ni modo, tengo que presentarlo mañana. Tengo que presentarlo. El Señor me obliga a presentar ese tema. A mí no me gusta, pero voy a tener que darlo mañana. ¿Cómo una persona puede cometer el pecado imperdonable? Todo pecado tiene perdón. Yo me acuerdo que un día estaba por Bucaramanga, en Colombia, iba a visitar una de las iglesias que yo atendía, iba a dar unas conferencias y tomé un taxi. Y cuando íbamos allá en Bucaramanga, tiene sus partes altas y todo, el taxista supo que yo era un pastor. Y el taxista, mientras íbamos subiendo ahí por una montañita, me dijo, pastor, disculpe, pastor, ¿usted cree que Dios perdona cualquier pecado? Yo dije, sí, yo creo. Él me dijo, yo no creo. ¿Cómo que no? ¿Por qué me dices eso? Y el hombre entonces me dice, mire, ¿usted ve estas tierras aquí a la izquierda? Estas tierras eran de mi cuñado, un hombre con mucho dinero. Y mi cuñado está en la cárcel ahora. ¿Y sabe por qué por qué está en la cárcel ahora? Porque él abusó de su propia hija, de una niña pequeñita. ¿Usted cree que él tiene perdón de Dios? Déjeme decirles que yo pasé saliva, porque yo tenía a mi niña. En aquel entonces tendría que unos 3, 4 añitos. Dije, Dios mío, ¿cómo un hombre puede hacer algo contra su propio hijo o hija? Y después de tomar aire, le dije yo, ¿sabe qué es? Yo creo que sí, Dios sí lo puede perdonar. ¡Wow! Y es bíblico. Jesucristo dijo, todo pecado, no importa, violación, adulterio, fornicación, crimen, asesinato, lo que sea, todo pecado y toda blasfemia
puede ser perdonada a los hombres. Pero el pecado contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, ni en esta vida ni en la futura. Nunca podrá haber perdón. Óigame, tremendo. ¿Es muy importante el Espíritu Santo? Sí. Es tan importante que el que peque contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Wow. Si usted peca contra Jesucristo, tiene perdón. Los que lo escupieron, los que lo azotaron, los que lo clavaron en la cruz, ellos podrían tener perdón por eso. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no. Y ese es el tema de mañana. No nos perdamos el tema de mañana. Un tema muy triste. Pero yo les prometo que al final del tema de mañana, ustedes y yo vamos a estar contentos. A pesar de lo terrible del tema. Vamos a escucharlo para poderle explicar a otros también, para que no cometan ese pecado. Dice, hermano, mire, el Espíritu Santo fue tan importante, es tan importante, que el Espíritu Santo fue clave en la vida de Jesús. ¿Cómo? Sí. Él era el Hijo de Dios. Y lo que él hizo, no lo hizo porque era el Hijo de Dios. Lo hizo fue porque el Espíritu Santo lo poseyó a él. Tomó el control de Jesús, de su mente, de su corazón, de su vida como ser humano. Mire, fue tan importante el Espíritu Santo en la vida de Jesús que Jesucristo fue concebido gracias al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo. Eso lo dice Mateo 1:18. O sea, no, pues así, ¿quién no? Pues sí, no, así, ¿quién sí? Porque resulta ser que de acuerdo a las palabras de Jesús, tú y yo también podemos ser nacidos del Espíritu, así como Él fue nacido del Espíritu Santo. Y pastor, ¿y cómo yo puedo nacer del Espíritu Santo? Muy sencillo. Mire lo que dice en San Juan 3:5 al 7. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿y cómo? Es que para poder nacer de nuevo, me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre. Jesús le dijo, no, tú sabes que no es así. Lo que quiero decir es que el que no sea bautizado y no sea engendrado, renacido por el Espíritu Santo, no entra al reino de los cielos. Entonces, lo que ocurrió en Jesús puede ocurrir en nosotros. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nosotros somos nacidos de nuevo gracias al Espíritu Santo. Fue tan importante el Espíritu Santo en la vida de Jesús que Jesucristo fue ungido por el Espíritu el día de su bautismo. Por eso Jesús se bautizó. Jesús no se bautizó por los pecados que había cometido, porque él no había cometido pecado. ¿Y cómo Jesús nunca cometió pecado? No, necesitamos saber por qué. ¿Por qué Jesús no pudo cometer un pecado? No me vayan a decir que porque era el Hijo de Dios. Esa no es la respuesta. ¿Cómo hizo Jesús para vivir una vida sin pecado? Lo vamos a ver ahorita. En Lucas capítulo 3, el versículo 21, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma. Y Juan Bautista lo vio y él dio testimonio a sus discípulos. Él dijo, el que me llamó a mí me dijo, cuando vieres al Espíritu Santo descender sobre una persona, ese es el Cordero de Dios, el único que podrá bautizarlos a ustedes en agua y en espíritu. Y Jesucristo, el día de su bautismo, fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él ya lo tenía el Espíritu Santo. Lo estaba guiando el Espíritu Santo. Pero era guiado por el Espíritu Santo para estar en sujeción a sus padres. Pero cuando llegó la edad de comenzar su ministerio como el Cristo, como el Mesías, necesitó que el Espíritu Santo lo ungiera. Como cuando a los reyes, cuando una persona iba a ser nombrado rey en Israel, tenían que ungirlo con aceite. A los sacerdotes, cuando iban a comenzar su ministerio, eran ungidos con aceite. Los profetas eran ungidos con aceite. Jesucristo tuvo que ser ungido con un aceite especial. Y ese aceite es simbolizado por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser ungidos también por el Espíritu Santo para poder llevar nuestra fe cristiana. Miren, Jesucristo dijo que nosotros también podemos ser nacidos del agua o ser bautizados, como dice en San Juan 3:5, y gracias a que como Jesús se bautizó y nosotros nos bautizamos, tanto Él como nosotros recibimos el Espíritu Santo para poder comenzar nuestro ministerio como Jesús,
para comenzar nuestro camino como cristianos. Una persona, si obvia, si deja de tener en cuenta el bautismo, si ignora el bautismo, no está cumpliendo los requisitos de Dios. Ahora, cuando Cristo comienza su ministerio, noten lo que dijo en Lucas 3:21. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Tomen nota atentamente las palabras. Este fue el primer sermón de Jesús en la sinagoga de su pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué razón? Porque me ha ungido ¿para qué? A ver, ¿qué dice en Lucas 4, el versículo 18? Porque me ha ungido ¿para qué? Para anunciar el evangelio, para proclamar libertad a los cautivos. Entonces pregunta, ¿quién era el que daba los sermones? ¿Quién era el que enseñaba las palabras tan lindas que Jesucristo decía? ¿Era Jesucristo o era el Espíritu Santo a través de Jesucristo? Era el Espíritu Santo el que hablaba a través de los labios de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo se apoderó de Jesús. Cristo le permitió. Cristo dijo, yo soy como un hombre completo y voy a trabajar como cualquiera de mis discípulos o de mis seguidores podrían actuar. Solo bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Jesucristo pudo liberar gente de demonios? No era Cristo el que hacía el milagro, era el Espíritu Santo que hacía los milagros a través de la mano de Jesús. Mire lo que sigue diciendo Jesús en Lucas capítulo 4, el versículo 18. Él dice, el Espíritu Santo me ha ungido ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. Oh, ¿quién hacía los milagros? El Espíritu Santo. Jesús era un instrumento nada más. Era un instrumento humano en las manos del Espíritu Santo. De modo que los milagros los hacía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Mis hermanos, pues de igual manera nosotros podemos actuar gracias al Espíritu Santo. Ahora viene un tremendo punto. ¿Saben ustedes por qué Jesucristo fue sin pecado? ¿Por qué Jesucristo nunca pecó? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar aquí en Hebreos capítulo 9, el versículo 14, primera parte. Hablando de Jesucristo dice, Jesús, el cual, y ahora subrayemos, mediante el Espíritu eterno. ¿Qué quiere decir mediante el Espíritu? Ese mediante quiere decir que Jesús tuvo un vehículo, un medio de transporte, tuvo alguien que le facilitó las cosas, alguien que le permitió hacer lo que hizo, el cual mediante el Espíritu Santo, podríamos traducirlo de otra manera, el cual gracias a la ayuda del Espíritu Eterno, gracias a la intervención del Espíritu, gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a la protección del Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo que le facilitó todo, ¿qué hizo? Gracias al Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces la gran pregunta, ¿por qué Jesucristo nunca cometió pecado? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el secreto para ser invencibles? Para ser firmes. ¿Cuál es el secreto para vencerlo todo? Es permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nosotros. Ese es el único secreto, el secreto de la omnipotencia. Y miren que eso lo dice para nosotros también. El Espíritu Santo es el único que nos puede facilitar una vida sin mancha. Noten lo que sigue diciendo Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y en el versículo anterior, ¿de quién estaba hablando? En el versículo anterior está hablando del Espíritu Santo. Noten, Hebreos 9:14. En la primera parte dice que el Espíritu Santo le ayudó a Cristo para vivir sin mancha. Y en la segunda parte del mismo Hebreos 9:14, noten lo que dice en la segunda parte. ¿Cuánto más? Imagínense ahora, nosotros con la sangre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener vidas limpias, conciencias limpias.
¿Cuál es el secreto para poder vivir sin pecado? Para poder vivir sin desagradar a Dios, para poder llevar la religión, para tratar de ser santo. El único secreto es el Espíritu Santo. No depende del pastor de mi iglesia. No depende de los hermanitos que me tocó en la iglesia. No, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora, mis hermanos, esto es tremendo. ¿Saben ustedes por qué Jesucristo resucitó? ¿Ustedes creen que Cristo se resucitó él mismo? No. Mira lo que dice el apóstol San Pablo, lo que dice San Pablo aquí en el libro de los Romanos. Pero si el espíritu de aquel, notan, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Wow. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? No fue un ángel. Los ángeles no tienen poder para resucitar. El ángel fue, golpeó en la tumba, le dijo, Señor, maestro, tu padre te llama. Pero Jesucristo despertó de la muerte porque él murió realmente. Y despertó de la muerte porque el Espíritu Santo lo resucitó. Entonces, hermanos, estamos en Romanos 8:11, primera parte. Eso quiere decir la letrica A. Romanos 8:11A, o sea, la primera parte. ¿Qué dice? Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora la segunda parte, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, el que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, queridos, cuán importante es el Espíritu Santo. Cuán importante es el Espíritu Santo, mis queridos. Saben que sin el Espíritu Santo, hermanos, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces viene la pregunta importante para ir terminando el tema. ¿Y uno cómo sabe uno que uno recibe el Espíritu Santo? Les hago otra pregunta aún más todavía. ¿Cuántos de ustedes darían o harían lo que fuera necesario para recibir al Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuánto lo harían? Levanten ahí su mano desde allá, que se pueda ver. Ahí en su casa. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a que el Espíritu Santo se apoderara de nosotros? Amén. Yo también. Bueno, ¿estarían dispuestos a hacer lo que sea necesario? ¿Qué me dicen? Lo que fuera necesario. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario? Con tal de que el Espíritu Santo esté dentro de mí. ¿Estamos dispuestos? Adelante sus manos si estamos dispuestos. Bueno, entonces aquí les va. Dios, les tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren primero, la mala o la buena? Le voy a dar la mala primero. La respuesta, la mala es esta. Nadie es capaz de dar el Espíritu Santo a usted. Así el pastor de su iglesia le ponga la mano en la cabeza del Espíritu Santo, no es manejado por un pastor. Usted no puede ponerse una trampa aquí encima de la cabeza, una trampa para atrapar palomas, porque uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. Nadie puede recibir el Espíritu Santo porque quiera, porque sí. Esa es la noticia mala. Noticia mala, usted no puede bajar el Espíritu Santo cuando usted quiera. Pero le puedo dar la noticia buena. La noticia buena es que Dios, y permítanme que utilice esta palabra, Dios se muere por darnos el Espíritu Santo. O lo digo de una manera más suave, Dios se derrite por darnos el Espíritu Santo. Se lo digo de una manera más suavecita, Dios anhela darnos su Espíritu Santo. Es lo que Él más quiere hacer. Pero Dios no va a dar su Espíritu Santo así porque así, como ofreciendo promociones en las tiendas, no, o en la pulga, no. Para poder recibir el Espíritu Santo hay que cumplir ciertos requisitos. Y Dios mismo, lo más interesante es que Dios pone los requisitos y Dios es el que los cumple en nosotros. ¿Cómo? Vamos a ver. Ezequiel 36, el versículo 25. Este es el primer requisito para poder recibir el Espíritu Santo. Dice el Señor, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados
de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea que el primer requisito para poder recibir el Espíritu Santo es que la casa, mi cuerpo es una casa, que mi templo, mi casa esté limpio. El Señor necesita, dice, yo primero tengo que lavarlos a ustedes, lavarlos por dentro y lavarlos por fuera. Por fuera nos lava con agua y por dentro con la sangre de Jesucristo. Si no somos lavados por dentro y por fuera, el Espíritu Santo no entra en nosotros. Ezequiel 36:25. El segundo requisito previo para que una persona reciba el Espíritu Santo es que tiene que esta persona recibir un trasplante de corazón. No, esto está difícil, dirá alguien. Pero mire lo que el Señor dice. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí la palabra espíritu quiere decir un ánimo, una actitud. Pondré una actitud nueva dentro de ustedes. Y voy a quitarles de vosotros el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne. Se les voy a quitar ese corazón duro y le voy a dar un corazón blandito. Pero ¿quién hace esta obra? Es Dios. La obra de salvación de principio a fin es de Dios. Primero, Dios me lava. Segundo, Dios me lava con agua y eso ocurre cuando en el bautismo. O sea que el primer paso de una persona para poder recibir el Espíritu Santo es que tiene que bautizar. Porque en el bautismo Dios le lava todo. Si usted fue un asesino, en el bautismo su crimen es borrado por Dios. Si usted fue un pederasta, si usted fue un abominable, si usted fue un violador, en el momento del bautismo, cuando usted se rinde al Señor, todos sus delitos son borrados delante del tribunal divino. Aunque tenga que cumplir las leyes de los hombres acá y sea juzgado y condenado, usted puede ir a la cárcel, pero delante del tribunal divino usted fue perdonado y Dios borra todos sus pecados. Por eso, en el bautismo, todos los complejos de culpa, los traumas, todo termina en el bautismo. Yo no puedo seguir viviendo con mi trauma. Yo no puedo seguir viviendo con el complejo que yo tengo. No puedo seguir viviendo con mi problema de conciencia. No, todo es lavado, tanto mi cerebro como mi corazón, mis manos, en el momento del bautismo. Y ahora que soy lavado completamente, Dios me hace una operación de corazón abierto, de pecho abierto. Y me saca el corazón de piedra y me pone el corazón de Jesús, un corazón nuevo, para que yo pueda recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor haya hecho estas dos cosas y usted esté, la única parte que podemos hacer es querer hacerlo. Yo no me puedo dar un corazón nuevo, pero puedo decirle al Señor, Señor, ni siquiera te puedo dar el corazón, yo no me puedo abrir el pecho para que tú lo tomes, pero Señor, tómalo por mí. Y el Señor hace la cirugía. Y noten ahora, eso lo decía Ezequiel 36:26. Ahora miren Ezequiel 36, el versículo 27. Y dice, entonces pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardé mis preceptos y los pongáis por obra. Hey, pregunta importantísima acá. Y la respuesta está en este versículo. ¿Cuál es el secreto para llevar bien la religión? ¿Cuál es el secreto para poder cumplir los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el secreto para poder gustar de las cosas de Dios? Solo que el Espíritu Santo esté dentro de mí. Porque notan lo que dice. Cuando yo ponga mi Espíritu Santo dentro de ustedes, yo soy, dice Dios, yo soy, no son ustedes. Yo voy a hacer que ustedes guarden mis mandamientos. Entonces, cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, yo no soy el que guardo el sábado, yo no soy el que guardo los mandamientos, es Dios a través del Espíritu Santo que los guarda en mí. Hermanos, la obra de la salvación es completa, totalmente de principio a fin, obra de Dios. Esta es la gran promesa que Dios cumple. El Señor dice, si ustedes me aman, ¿qué deben hacer? Guarde mi mandamiento, Señor. ¿Y cómo hago yo para amarte? Y Señor, ¿y cómo hago para guardar tus mandamientos? Estamos leyendo Juan 14:15. La respuesta está en el versículo 16. Si ustedes quieren amarme y si ustedes quieren guardar mis mandamientos, entonces para eso yo rogaría al Padre y os dará otro consolador.
Este es el Espíritu Santo. Para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Esta es la gran promesa de Jesús. Yo estoy dispuesto a darle el Espíritu Santo solo como respuesta al amor que me quieren tener y a su disposición de guardar mis mandamientos. Sigue diciendo la palabra del Señor en Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, ¿qué hubo necesidad de que ocurriera? Que no anduviéramos en la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Cuando una persona vive conforme al Espíritu Santo, la justicia y la ley de Dios se cumple en él. La persona está cumpliendo lo que la justicia de Dios recibe. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto en este momento de que lo más importante que puede haber en la vida del creyente es el Espíritu Santo. Jesús lo recibió para poder desarrollar su ministerio. Nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo para ser fieles a nuestro Dios. Esta es la última, la sexta señal del sexto sello del Apocalipsis. Dios, así como derramó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva para que ellos comenzaran la obra, Él está dispuesto a derramar su Espíritu en nosotros, sobre nosotros, para terminar la obra. Y cuando recibamos el Espíritu Santo, seremos testigos del Señor desde aquí hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús nos hace una gran invitación en este momento. Y yo quiero hacer la invitación a ustedes. Tal vez hay alguna persona aquí en este momento en el tema que no ha sido bautizado y le gustaría bautizarse, no para ser miembro de una iglesia, sino para ser miembro de Jesucristo y para recibir el Espíritu Santo. Y como consecuencia, la persona sería miembro de la iglesia, guardaría los mandamientos. Si usted no ha sido bautizado y desea, usted me dijeron hace un momento que harían lo que fuera necesario para recibir el Espíritu Santo. El Dios de los cielos ya puso la condición. Déjeme primero que los lave. Ese es el bautismo. Y entonces yo me encargaré de darles un nuevo corazón, un nuevo espíritu, gracias a que voy a poner mi Espíritu Santo entre vosotros. Muchos de los que estamos aquí necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo. Tal vez ya fuimos bautizados en agua, pero necesitamos renovar el bautismo del Espíritu, no del agua, el del Espíritu. Yo quiero preguntarle a todos mis hermanos, ¿cuántos quisiéramos clamarle, Señor, para que el Señor nos dé un bautismo diario del Espíritu Santo? ¿Quiere levantar su mano? ¿Cuántos clamamos para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas? Amén. Yo voy a hacer una oración al terminar este tema en este momento. Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos porque Jesucristo nos ha dado el mejor don. Nos ha dado el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona, es un ser divino que desea vivir dentro de nosotros, desea guiarnos paso a paso. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre la iglesia. Y si hay algún amigo o amiga que quisiera prepararse y ser bautizado, que lo exprese, que se lo diga al amigo que le invitó. Y sabemos que le vamos a ayudar para dar ese paso, tomar esa tremenda acción. Te ruego, Dios, que derrames tu espíritu sobre nuestros amigos también y tu espíritu los siga convenciendo a ellos de lo que deben hacer. Y para todos nosotros, derrama tu gran bendición que dice que Jehová te bendiga, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.